Agustín Barbosa, sonoro nombre de la música paraguaya, el primero en cantar nuestras guaranias y en grabarlas. Fue también el pionero en difundir nuestra música por las Américas y uno de los primeros en llevarla por el viejo mundo. Autor de numerosas y hermosas composiciones de nuestro acervo autóctono, llega con su compañera de la vida y del arte, que es Iberá, para ofrecernos la más hermosa composición dedicada a la mujer paraguaya, de Carlos Miguel Jiménez y Agustín Barbosa, Alma Vibrante. Secunda esta presentación de los Barbosa el ballet de la profesora Reina Menchaca, y enriquece con su belleza este escenario representando a la mujer paraguaya, Miss Paraguay, señorita Daisy Patricia Ferreira Caballero. Los Barbosa y Alma Vibrante. Vagando por todos los espacios luminosos de este oasis de la paz y cuna de la libertad llamado América, lleve este canto producido para la mujer paraguaya, la voz del amor de las hijas de mi patria a sus hermanas del continente, de acuerdo con el sueño artístico de que en una hora venturosa de las naciones, los hombres y las mujeres nos pasemos las manos a la sombra de nuestras hermosas y gloriosas banderas entrelazadas. La sencilla mujer paraguaya de trenza florida, de un templo del arte y vergel de natura, ella trae el amor, y en música pura la voz de una raza que vuelve a la vida, con ritmo que marcan el ave canora, la estrella y la flor. Alma vibrante que va repartiendo sonoras caricias en el corazón de la América, tiene su agreste jardín. Le dio desde el cielo del trópico hermoso el sol de las Indias, el fuego en que nace su canto de ardiente pasión guaraní. Florece en mis labios melódico verbo de selva olorosa, de azul arroyuelo, de verde campiña y ciudad colonial. Y vibra conmigo la cuerda de la arpa riente y llorosa, en dulce y alada canción de la tierra que aroma el yerbal. Yo pulso la lira que nunca enmudece y tiene una historia en lengua armoniosa de virgen artista, heroica y gentil. Mi ritmo cantar es que